¿Qué tiene que ver pararse derecho con los hombros atrás con la buena vida? Pues según Jordan Peterson tiene todo que ver y de eso es lo que vamos a hablar hoy en este video. Les voy a contar entonces sobre un libro que escribió Jordan Peterson que se llama Las 12 reglas de la vida. Y acá está el libro, es bastante reciente. Jordan Peterson es un psicólogo clínico que ha enseñado en Harvard y en la Universidad de Toronto y que recientemente se volvió súper popular en YouTube. Entonces ahí pueden encontrar muchos de sus videos y muchas de las clases que da. Y el señor es verdaderamente interesante. Yo la verdad no lo conocía hace mucho, pero mi esposo llegó hablando de él y yo como que no le puse mucha atención. Finalmente compró el libro y pues ya con el libro en manos yo dije, bueno, pues démosle una mirada. Y estaba viendo el índice y pues el primer capítulo se llama Regla 1. Párese derecho con sus hombros atrás. Y yo que jamás logro pararme derecho con los hombros atrás y en verdad lo intento, dije, bueno, ok, ¿qué tienes que decir sobre mi postura y la manera en que vivo mi vida? Entonces pues me puse a leer y la verdad me pareció súper interesante. Ahora, el cuento que él da es no del todo nuevo, yo creo que resuena mucho con lo que han dicho otras personas, en particular una psicóloga también de Harvard que se llama Amy Cuddy. Y Amy tiene un video en TED como desde el 2012 sobre postura y sobre cómo eso tiene que ver con la manera en que otros nos ven, por supuesto, pero la manera también en que nosotros nos reconocemos. Entonces, el capítulo va un poco en esa onda. Lo que me pareció muy interesante de este capítulo es la manera en que él lo conecta con nuestra evolución y con la química de nuestro cerebro. Entonces, yo no les voy a resumir todo el capítulo tiene mucha información y en verdad es divertido leer, pero me voy a concentrar como en 4 cosas que son principales. La primera cosa son pájaros territoriales. En la segunda vamos a hablar de langostas bravas y langostas aburridas. En la tercera parte vamos a hablar sobre una cruda realidad que Peterson dice que deberíamos aceptar. Y finalmente en la cuarta vamos a hablar de qué puede hacer pararnos derecho y con los hombros atrás por nuestras vidas. Vámonos entonces con los pájaros territoriales. Peterson empieza su capítulo contando una anécdota de cuando era chiquito de un pajarito que decidió acomodarse en su casa. Y para asegurarse que no hubiera otros pájaros que invadieran su territorio, el pájaro se fue hasta una casita para pájaros que tenían los vecinos y la llenó de palitos, palito, de manera que nadie pudiera entrar. Le bloqueó la entrada. No era uno de esos pájaros que viven en comunidad, es un pájaro que le gusta tener el territorio para sí mismo y pues eso hizo para que otros no se acercaran. Con esta historia, Peterson lo que quiere enfatizar es que los animales, como los pájaros, pero también los lobos y de hecho también las langostas y los seres humanos, somos territoriales y que el territorio que escogemos y al que tenemos acceso es por supuesto clave para nuestra supervivencia y para nuestro bienestar. Esto en sí mismo pues no es una idea tan nueva. Sin embargo, él nota cómo los que están mejor ubicados, por supuesto, tienen mejor acceso a comida, mejor acceso a pareja, mejor acceso a condiciones, que cuando haya una situación de riesgo, como por ejemplo una epidemia, pues van a ser los que están menos vulnerables a que les pase algo. Y él cita ese dicho que dice que cuando a la aristocracia le da gripa, a la clase trabajadora le da neumonía. Vamos entonces a hablar de langostas bravas y de langostas aburridas. Las langostas, dice Peterson, son muy interesantes porque llevan en la Tierra demasiados años, como más de 350 millones de años, algo así, y para que tengamos un poco de perspectiva, los dinosaurios andaban por ahí por el mundo hace 65 millones de años, entonces como hace 15 minutos con relación a las langostas. Las langostas poderosas, de hecho, se mueven de una manera muy particular. Dice Peterson que como que bailan, cogen sus pinzas, las abren, las cierran, se mueven para los lados, tratan como de hacerle un poco de efecto espejo a la langosta que está en su contraparte cuando se encuentran con una, y pues así es un poco como muestra la langosta quién es y cuál es su estatus y su jerarquía. No se vale solo de su cuerpo, sino que además también secreta cierto líquido que le manda a la otra, y este líquido tiene información sobre el sexo de la langosta, su estado de salud, su estado de ánimo y en general pues que también está. Ahora, si una langosta chiquita se encuentra con esta superpoderosa, pues entonces dice, no, fresca, deja tú, coge tu cuevita y yo me voy por otro lado. Pero pues a veces claramente hay peleas de langostas que son suficientemente similares como para tratar de determinar cuál es la que se debería quedar con el mejor espacio. Y cuando hay pelea, pues hay un ganador y hay un perdedor. Y lo interesante de todo esto es que los ganadores y los perdedores tienen una composición química en su cerebro diferente.
Dice Peterson que los victoriosos típicamente tienen una relación donde la serotonina es más alta que la dopamina y en los perdedores pues pasa lo contrario. Ahora, esto se conecta con el lenguaje corporal porque según él la serotonina es la que maneja los reflejos de la postura. La serotonina no se conecta solo con eso. De hecho, los psicólogos dicen más serotonina, más felicidad, más chances de tener una vida larga, menos estrés, menos dolor, menos ansiedad. De hecho, cuando hay personas deprimidas, típicamente lo que les prescriben son drogas que tratan de regular la cantidad de serotonina en el cerebro o la manera en que ésta sale. Ahora, yo no soy psicóloga, entonces no sé muy bien cómo funciona eso, así que si quieren más información vayan a Wikipedia o pues lean el libro que cuenta algunas cosas. Importante notar que Peterson toma toda esta información de unos estudios que hicieron unos científicos sobre langostas en los 90s y encontraron precisamente esta importancia de la serotonina en su comportamiento. Y pues entre más serotonina, en teoría, nos paramos más derechos y con los hombros más atrás. Ojo, en cualquier momento todo puede cambiar. Una langosta que típicamente ha sido victoriosa, que anda con la serotonina por el cielo, en una de estas pierde y ¡trin! La serotonina se baja, su postura cambia, su cerebro cambia, su actitud con el mundo cambia y su lugar en la jerarquía también. Y a veces de hecho les toma mucho tiempo recuperarse, a veces no se recupera. Entonces asume una nueva actitud en la vida donde va triste y agachado y aburrido y un poco deprimido, mostrando un estatus muy diferente a la jerarquía y no solamente se ve a sí mismo así, si es que las langostas tienen alguna conciencia de sí mismas, sino que los otros también lo empiezan a reconocer así. Esto de las langostas, Peterson dice que se traduce a los grupos humanos sin ningún problema y que por eso hay unos que son bullies y a otros a los que se las montan. Dice: nos sentimos amenazados, heridos, ansiosos y débiles, y no podemos dar la lucha que la vida demanda. Ahora vamos entonces a la triste realidad que debemos aceptar. Peterson claramente está muy interesado en la evolución y entiende cuál es el rol tan poderoso que tiene la naturaleza y la evolución en la manera en que nosotros nos comportamos y nos organizamos. Y si bien yo creo que él piensa que hay alguna agencia, en realidad él dice como somos producto de todos estos millones de años de cambios y de evoluciones y pues no está solo, pues muchos psicólogos dicen esto, sobre todo los psicólogos evolutivos. De hecho dice que el capitalismo, el socialismo, incluso la industria militar son de hecho la misma cosa y son productos sociales de una cosa que lleva muchos años y que es mucho más poderosa, que es nuestra naturaleza de organizarnos en jerarquías, de definir quiénes tienen los territorios y quiénes no los tienen. La naturaleza es lo que es y en gran medida precede lo social. En esa medida pues entonces tenemos que aceptarlo, así son las cosas y por el principio de Pareto típicamente los que más tienen serán menos y van a tener más y los que menos tienen serán más y van a tener aún menos. Eso es una realidad bastante triste. Ahora, no todo el cuento de Peterson es tan pesimista. Allá es donde viene qué puede hacer, pararnos derecho y con los hombros atrás por nuestra vida, por nuestro futuro y poder darnos la buena vida. Para Peterson, la postura no es solamente un reflejo de lo que está pasando, sino que además también nos da cierto control. Está muy relacionado con lo que dice Amy Cuddy también, en que la manera en que nos portamos con nuestro cuerpo de hecho configura quiénes somos. Peterson de hecho no es tan determinista y sí cree en el cambio y en la agencia. Según él, podemos cambiar los círculos viciosos que a veces nos ponen en situaciones de estrés, de amenaza, de ansiedad, que hacen que la serotonina se nos vaya para el suelo y la dopamina suba y que por lo tanto pues andemos gachos por el mundo. A veces no damos la pelea porque no podemos, pero a veces damos la pelea porque no la damos. Sencillamente estamos en el mal hábito de andar así por el mundo y de creernos menos de lo que en realidad somos o de lo que podemos ser. El hecho de que sigamos con ese lenguaje corporal y con esas señales pues hace que la gente nos vea así y nos trate así. La conclusión de Peterson entonces es pues que nos paremos derechos con los hombros atrás, que miremos al frente, y esto pues resuena mucho con lo que Amy Cuddy dice en su video de TED. Ahí les dejo la curiosidad del resto del libro. Esa es una de las 12 reglas de la vida según él, que además son según él un antídoto para el caos. Entonces pues por si quieren leer más les puedo dar como el adelanto. La segunda regla es que uno debería tratarse a sí mismo como si fuera alguien a quien tiene la responsabilidad de ayudar. Bueno, con eso los dejo por hoy, espero que hayan disfrutado a Jordan Peterson, que les dé curiosidad y que lo busquen en YouTube o en cualquiera de sus páginas. ¡Chao!